Buenos días, bienvenidos nuevamente a una clase más de diseño de estructuras de acero. En esta sesión vamos a continuar con el problema 12 que estábamos trabajando. Eh, ¿Cómo se llama? Ese es el diseño de una armadura. Por aquí todavía no les pongo la fuerza actuante. Todavía no les pongo la fuerza actuante. Eh, Sin embargo, todavía tengo algunas cosas que explicarles. Vamos a dar nada más un repaso de lo que vimos la sesión anterior. Fue un problema bastante largo. Casi nos llevamos toda la sesión. Empezamos con este problema 11. Empezamos a trabajar sobre la capacidad de este perfil, de acuerdo a estos ángulos juntos, de acuerdo, donde había nada más tenían unas placas, ¿verdad? Donde apoyaban ahí en la conexión para ¿cómo se llama? Para poder pretensionar los tornillos, ¿de acuerdo? Estas eran las propiedades geométricas, por ahí tuvimos que utilizar la especificación, perdón, el manual para poder tener algunas propiedades que nos faltaban, y luego después calculamos las propiedades geométricas de la sección armada, de los dos ángulos juntos, y platicamos un poquito sobre el centro cortante, no hicimos demostración de nada, ¿verdad? Pero quedó, simplemente dijimos que era en la parte central del ángulo, ¿no? Del patín del ángulo. Eh, Posteriormente empezamos a hacer el cálculo, ¿no? Calculamos una relación de esbeltez modificada, y finalmente lo que hicimos fue, en base a esa relación de esbeltez modificada, hacer el cálculo tanto de pandeo flexionante como de pandeo flexotorsional para obtener algunas capacidades, ¿verdad? Y en este caso nos rigió el pandeo flexotorsional, ¿no? Con una capacidad de 30 toneladas. El día de hoy vamos a continuar con este ejemplo de la armadura, como le decía, donde teníamos que en cada nodo tenemos un polín o un montén, y tenemos una sección transversal, a cada parte central, ¿verdad? Entonces tenemos una, de hecho, también acá en el extremo van, ahorita si quieres se los pongo, este, estos elementos que los vamos a llamar como struts, ¿de acuerdo? Esta es la sección C. Entonces vamos a empezar, como le decía, aquí se me olvidaron, pero estos también van, ¿de acuerdo? Este también va, no tienen que estar aquí estos puntos arrastrados. Te lo voy a decir por qué. Entonces, este elemento también va aquí y este elemento también va acá, ¿no? No me había fijado, pero un error ahí por ahí. Entonces tenemos 6 elementos tipo strut. Esto, como le digo, se llaman struts, ¿sale? O puntal. Y de este lado tendríamos los elementos tipo larguero o montén, ¿de acuerdo? Serían largueros. Larguero. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven estos? Bueno, mire, le voy a volver a poner en esta armadura, aquí al borde, aquí vendría el strut, aquí vendría otro strut, aquí vendrían los dos struts juntos, ¿verdad? Acá de este lado también, y aquí de este lado también. Y entonces ahorita le voy a dibujar, qué necesitamos o por qué lo hicimos así. Eh, en el caso del pandeo, aquí las longitudes, y para las longitudes de pandeo no terminamos de explicar la última sesión, pero bueno. En el caso para las longitudes de pandeo, tenemos dos puntos. Y entonces la longitud de pandeo la vamos a ver en esta línea, pues no sé, se la voy a poner, no sé si en gris o otro color. Yo creo que en gris está bien. Sale para el caso de LX, sale en el caso del eje. Antes de eso, déjenme ponerle la sección transversal de la armadura. A ver si se la puedo poner por aquí abajo. ¿Ok? Para poder entender qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, en el caso de la sección transversal, déjenme hacerle aquí un corte. Lo voy a poner aquí. Este sería mi corte A-A. ¿Sale? Y entonces, vamos a ponerle la sección A-A. Entonces, voy a ponerle otra vez. Serían los PTR de acuerdo de la parte superior.
Entonces aquí vendría otro PTR, ¿verdad? La parte central. Vendría siendo ya sea ¿cómo se dice? Lo que vendría siendo la diagonal o el montante, ¿verdad? O sea, la vertical o el montante de una de las armaduras. Aquí tendría otro PTR. ¿De acuerdo? Así quedaría, ¿no? Entonces, este vendría siendo la cuerda superior, este sería la sección A-A, sección transversal de la armadura. Y si esto lo ampliáramos, y se lo voy a hacer ampliado, veríamos lo siguiente. Veríamos que tendríamos un perfil más o menos así. Nada más para la cuerda superior, ¿de acuerdo? Cuerda superior, más o menos así. Y acá de este lado también tendría el otro elemento, ¿no? El otro componente de la sección transversal. Entonces, por supuesto que va a ser mi eje de las X. Este es el centroide, ¿verdad? Aquí voy a tener entonces el eje de las X. Acá de este lado hacia arriba voy a tener el eje de las Y. Y entonces el eje mayor, déjenme ponerle aquí estas líneas un poquito mejor y voy a hacer un poco más grande este círculo. Entonces, por supuesto que la inercia, ahorita vamos a ver por qué necesitamos así. O bueno, vamos a verlo de una vez. Entonces, el caso del pandeo, en el caso del pandeo, para el eje de las X, ¿de acuerdo? El eje de las X yo tendría estas líneas de pandeo, es decir, cada elemento estructural se va a pandear por en esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sale? El punto los nodos son puntos fijos, ¿sale? Por el arrastramiento lateral, entonces estos de aquí se pandearía así más o menos, ¿no? Este sería su modo de pandeo, ¿de acuerdo? Ahí más o menos, de tal manera que para el lado en X, la longitud de pandeo serían 4.17 pies o aproximadamente 1.27 metros, ¿de acuerdo? En el caso el de Y, fuera del plano, ¿sale? En el caso del de Y fuera del plano, es decir, cuando se pandean, cuando se doblan un tubo, digamos, encima del otro, ¿verdad? Como si tuviera un tubo encima del otro, es decir, así, ¿verdad? Y estos se doblan, ¿verdad? Nada más lo estoy ejemplificando. Serían los puntos de arrastramiento, del strut, ¿de acuerdo? O de este puntal, le llamamos también puntal. Entonces, el pandeo va a ocurrir en estos puntos. ¿Sale? Por eso se los volví a poner este punto y este punto, y este punto serían puntos fijos, y entonces va a ocurrir más o menos así. Okay, más o menos así, ¿verdad? De tal manera que la longitud de pandeo sería esta de aquí, y esa ya la checamos, que sería la diagonal, esta diagonal que serían el 7.62 metros o el 25 pies, ¿verdad? Entonces ese va a ser mi L en Y, de acuerdo a cómo está definido, está estructurado, serían 25 pies o bien 7.62 metros aproximadamente, ¿de acuerdo? Déjenme nada más checar bien para que no haya ningún error. O sea, 4.17 por .3048 son 1.271, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente es el 27. Entonces ahí está. Estas serían las longitudes que vamos a ocupar para el diseño de esto. Nótese que ahora LY es mucho mayor que LX, ¿sale? Aquí en este caso LY es mucho, pero mucho mayor que LX. Entonces el riesgo más fácil de pandeo es que ocurra en
en el lado, de las Y, ¿de acuerdo? Y entonces por esa razón, ¿sale? Por esa razón, este perfil o esta cuerda superior debe de tener más o menos una, ¿sale? Aquí no se lo voy a poner encima, pero más o menos una propiedad geométrica así. ¿Sí me explico? Más o menos así. De tal manera, que esto fuera más largo, esta distancia le voy a poner L1 y de este lado aquí sería L2, de tal manera que L1 sea mayor que L2. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor inercia en el eje de las Y. Porque esta relación, acuérdense que nosotros vamos a diseñar con un KX LX entre RX y un KY LY entre RY. Y entonces, si L es muy grande, ¿sale? Pues yo también necesito un radio de giro mayor para poder disminuir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para poder disminuir esta relación de esbeltez. Entonces eso es lo que queremos llegar a lograr, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos llegar a lograr. Así lo vamos a dejar, en este caso, así. Y entonces estas longitudes de la sección transversal más o menos lo vamos a hacer así. Vamos a hacer una propuesta. Esta es como más o menos estructurado. Vamos a hacer una propuesta de cómo va a quedar esa cuerda, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a empezar. No sé si algo falta. Bueno, lo último que hace falta es definir las propiedades del purlín, perdón, del PTR. El acero del PTR es un acero con un FY de 50 KSI, o lo que es 3500 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Sale? No sé exactamente qué tipo de acero, la verdad nunca he tenido la necesidad de buscarlo. No sé exactamente bajo qué norma se establece, ¿verdad? Pero generalmente tiene una capacidad de 50 KSI 3500, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a usar. Eso es lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Vamos entonces a empezar, vamos a hacer una prepropuesta. Una prepropuesta. Ah, por cierto que me hace falta la fuerza actuante. Y la fuerza actuante, si mal no recuerdo, está en esta zona de la armadura. ¿De acuerdo? No es exactamente, uno pensaría que debería estar en la zona central, ¿sale? Pero eso ocurre solamente cuando tenemos armaduras de este tipo. De este tipo. De las planas, donde la cuerda superior, esta de aquí, y este de aquí representan la máxima compresión y la máxima tensión. En como es sección variable, ¿sale? No queda exactamente en la parte, ¿cómo se llama? En la parte central, sino quedaría un poquito más para acá desfasada, ¿sale? Donde se conjunta la relación de peralte con las fuerzas y todo. Entonces, más o menos por ahí esa es la fuerza. En esta posición es donde tenemos la fuerza. Aquí vamos a tener un PR, una fuerza actuante, y PR en este caso, ya evaluada con el diseño, digo, yo no lo voy a evaluar el diseño, es de 43.000 kilos. 43.000 kilos. ¿Okay? O bien, en libras o en kips mejor, sería 43 entre 0.454, eso me da 94.7 kips. ¿Sale? Eso es lo que requerimos, ¿sale? Entonces en base a eso vamos a proponer nuestra armadura, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo primerito, que sería un 12.1, sería un prediseño. Y ese prediseño va a estar en base a lo siguiente, ¿ok? Asumimos que phi FCR es aproximadamente 0.5 de FY, ¿verdad? 0.5 de FY. Entonces, en nuestro caso,
¿Sale? En nuestro caso, esto va a ser 0.5 veces de 3500 o bien de 50. Le voy a poner 50. Y esto me da alrededor de 25 KSI. Esto de aquí, este punto 5 DFY, es una propuesta, ¿de acuerdo? Es una propuesta que más o menos es lo que nos anda dando. Si usted se fija, salvo la excepción del problema 11, sale más o menos todos los esfuerzos críticos andaban alrededor de 25, alrededor de 27, ¿de acuerdo? Este, alrededor de 27, alrededor de 30. Entonces, como una propuesta inicial, podemos asumir que más o menos es la mitad de la afluencia. Y esto ¿cómo se llama? Es bastante acorde a lo que más o menos debemos de esperar en el caso de LRFD, más o menos 25 KSI, si es más o menos la mitad, le digo, de la afluencia, más o menos, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar 25. Esto es una, ¿cómo se dice? Un criterio de diseño. Criterio de diseño. Y digo, no viene de ningún libro ni nada, esto es algo personal, ¿no? Entonces, más o menos en eso anda. Y entonces, lo que vamos a hacer sería igualar. Entonces, igualando actuante y resistente. Entonces, tendríamos que phi PR es igual a phi capacidad nominal. Entonces, lo que vamos a hacer. O bien, de esta manera, le quedaría PR es igual a phi FCR por AG. Y entonces, de esta misma expresión, lo que vamos a hacer sería calcular un área. O sea, despejando, tenemos que carga actuante es más o menos phi FCR. Y entonces, yo tengo una carga actuante del análisis estructural de 94.7 kips. Entonces tendríamos 94.7 kips entre FCR, que me da 25. Phi FCR estoy proponiendo de 25. Le voy a quitar los kips, voy a quitar la unidad. Y pues ya está. Entonces nada más sería hacer una propuesta de más o menos en centímetros cuadrados, porque las tablas que yo tengo aquí las voy a ocupar en centímetros cuadrados. Entonces serían 44.7 entre 25. Esto me da 3.79 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto viene siendo esto en centímetros cuadrados? Pues tendríamos que hacer nada más la conversión, que serían el 3.79 pulgadas cuadradas, sale por 2.54 centímetros por cada pulgada, sale, pero esto es al cuadrado, ¿no? Y entonces nada más sería por 2.54 dos veces. ¿Vale? Entonces más o menos yo ando requiriendo aproximadamente 24.44 centímetros cuadrados. ¿Ok? Más o menos. Entonces la propuesta que yo voy a hacer, la propuesta en base a tablas, dos puntos, y entonces vamos aquí a estas tablas que abrí. ¿Okay? Y entonces voy a buscar un PTR que me dé más o menos esa área. Déjeme buscar porque se me hace que había otra. Denme un segundo porque estas no traen propiedades. Denme un segundo. Listo, entonces aquí están estas tablas. Esto es una comercializadora que tiene aquí creo que en Guadalupe. Entonces vamos a buscar áreas, vamos a buscar más o menos un PTR que me proporcione más o menos esa área. Yo ando buscando, no le puse aquí, pero esto es en dos PTRs, ¿de acuerdo? O sea, esto de aquí, esta área es repartida en dos PTR. Entonces cada PTR individual, cada área individual va a ser la mitad de esto, ¿no? O sea, serían
24.44 entre 2, pues me da 12.22 centímetros cuadrados, y es lo que más o menos voy a andar buscando, ¿de acuerdo? Entonces, pues puede ser, por ejemplo, a lo mejor puede ser un 4x3, ¿verdad? Un 4x3, un 4x3 que nos da 12.72 en amarillo, ¿de acuerdo? Aunque pudiera ser que es no comercial. La otra manera pudiera ser a lo mejor un 4x4 verde, ese sí pudiera ser más comercial. Sería el 13, con 13.11. Entonces yo lo voy a calar primero con el 4x3, ¿de acuerdo? 4x3 amarillo. 4x3 amarillo. Entonces, la propuesta en base a las tablas es 2 PTRs, 4x3 amarillo, cuyo espesor T, ¿verdad? Cuyo espesor T, de acuerdo a esto, es de calibre, aquí está, es de 3.8 milímetros, es esto, 3.8 milímetros, es 3.8 milímetros, okay. Muy bien, entonces 3.8 milímetros. El área que aporta, vamos a anotar las propiedades. De un PTR individual son 2 puntos, y entonces vamos a anotar pensando en que está así, ¿de acuerdo? Acuérdense que nosotros lo vamos a poner acostado, no hay que olvidar, pero ahorita está así. O sea, este está, ¿sí? Serían 4 y este serían 3. Entonces el área, lo voy a poner individual, ¿de acuerdo? El área de un individual nos dice que es 12.72 en centímetros cuadrados. La inercia en el eje de las X, ¿de acuerdo? Pensando en que este es el eje de las X, aunque aquí ahorita lo vamos a tener que voltear para que no se nos olvide. Está volteado, entonces sería X de 1, ¿ok? En el eje mayor tengo propiedades de inercia de 181.91. De la inercia en Y en 1. Bueno, yo creo que mejor primero el radio de giro en X. El radio de giro en X de uno solo. Estas propiedades individuales las vamos a ocupar. 378. Okay, aquí le voy a dejar un espacio. Aquí de este lado entonces tendría la inercia en Y de uno solo y el radio de giro en Y de uno solo. Okay. Entonces la inercia es 115.8. Y el radio de giro creo que era 3.02. Centímetros, perdón. Ahora, estas propiedades las voy a yo expresar en pulgadas, digo, para poder tener consistencia de acuerdo con todo lo de las unidades del esfuerzo y todo. Entonces serían 12.72 entre 2.54 y entre 2.54. Esto me da 1.0
1.97 pulgadas cuadradas, ¿sale? Por 2 me aporta 394, que son 379 lo que necesito, entonces me aporta 394. Luego tendría 181.91 entre 2.54. Según esto me da 4.37 pulgadas cuartas. Déjame si quiere poner 4.37 por 2, 3, 4. 181.9. Y luego tenemos 3.78 entre 2.54. Esto me daría 1.49. Y luego la inercia acá, 115.8 entre 2.54. 2, 3, 4. Esto me da 2.78. Y finalmente el radio de giro sería 3.02 entre 2.54. Eso me da 1.19. 1.19 pulgadas. Ok, no sé si otra propiedad, vamos a dejar checar nada más que otra propiedad pudiéramos anotar. Yo creo que ya es todo. A lo mejor la relación ancho-espesor nos hace falta. Aquí tengo 3.8, pero no vienen las dimensiones completas, ¿de acuerdo? O sea, viene 4 por 3. El espesor en pulgadas sería .15, calibre 9, largo 6 metros, el peso, diseño, la fluencia, aquí me da fluencia de 39 según, fracción a 50, ¿vale? 23 de diseño, ¿vale? Pero bueno, le digo, yo voy a utilizar de 50, ¿no? Porque son fuerza, no son el límite en toneladas, dice. Entonces son fuerza. Entonces mi esfuerzo sigue siendo de 50, ¿no? Tendríamos que calcular ahí, ver qué nos da. Ok, la fuerza, yo creo que hasta ahí está bien. No hay nada más el espesor. Nos hace falta todavía la relación lambda. Voy a tener una lambda de... Así muy por encimita, la relación lambda para el alma va a ser 4 entre el espesor. Aquí le voy a poner pues ya sea que le ponga 3.8 milímetros, que serían 0.38 entre 2.54, me da 0.38 entre 2.54, o mejor le pongo estas en pulgadas también, digo en centímetros, estas se las podría poner en centímetros. Serían 4 por 2.54, esto me da 10.16, perdón, y aquí me da 3 por 2.54, me da 7.62. Entonces aquí voy a tener para el alma, serían 10.16, yo sé que no es exacto, pero bueno, entre 0.38, que son los milímetros que tengo aquí, entonces me da 10.16 entre 0.38, me da 26.7, ¿sí? Y acá de este lado, en el caso del patín, sería 7.62 entre 0.38. Ok, entonces 7.62 entre 0.38. Esto me da 20.1. ¿Vale? Esas serían las relaciones lambdas para un elemento individual. Nos hace falta proponer la sección transversal. Entonces, la sección compuesta, perdón, armada, no compuesta, armada. La sección armada
con más o menos estas características, ¿de acuerdo? O sea, va a estar así acostada ahora. Y tenemos que dejar un espacio para poder meter lo que vendría siendo el... Aquí lo voy a poner con otro color para que lo distinga bien. Para poder meter el... Aquí se lo voy a poner en gris, ¿de acuerdo? En gris, para poder meter la diagonal o el montante. Entonces aquí vendría la diagonal, ¿tá? Que yo no la he diseñado todavía, tendría que diseñarla también, la diagonal o el montante, pero yo voy a estimar, ¿sale? Que es de 3 pulgadas. De 3 pulgadas, ¿sale? Porque pudiera ser cualquiera de estos PTR, ¿verdad? Cualquiera de estos de 3x3 pudiera ser, o pudiera ser de 4x3, ¿verdad? Pero metiendo en caso del 3, ¿sí me explico? No creo que pudiera ser 4x4, ¿verdad? Ni tampoco irnos a 6x2. Es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que se haría. Entonces, 3 pulgadas está bien, ¿no? Es una buena consideración, asumiendo que esta es la propuesta de la sección armada. Entonces, aquí le voy a poner el eje. Este es el eje de las X. Este es el eje de las Y. YX. ¿Sale? Aquí de este lado le voy a poner las dimensiones, que serían 4 pulgadas aquí. Acá de este lado también 4. Aquí tiene 3 pulgadas. Muy bien. Y entonces, así como está. Estas serían las dimensiones. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el área. El área gruesa, ya de la sección completa, sería el 2 por 1.97. Ya son las propiedades geométricas. Entonces 2 por 1.97. Esto me da 3.94 pulgadas cuadradas. Luego la inercia en X. Calcular la inercia alrededor del eje de las X. Y en este caso, pues igual sería 4.37, ¿verdad? Más el área, que es 1.97 por la distancia, pero aquí la distancia coincide, ¿verdad? Esta distancia coincide con entonces aquí sería 0 al cuadrado y luego por 2. Entonces me daría pues directamente 4.37 por 2, estos serían 8.74 pulgadas cuartas, ¿verdad? Con esto el radio de giro ya lo puedo calcular, entonces serían 8.74 entre 3.94. Este de aquí me va a dar lo mismo, el mismo radio de giro que el individual. El mismo radio de giro que el individual, o al menos muy cercano, porque nada más estoy duplicando el área y estoy duplicando la inercia. ¿Sale? Por cierto que me estoy equivocando, Aquí no estoy mal yo. Discúlpeme. Porque lo estoy acostando, ¿de acuerdo? Lo estoy acostando, entonces... Esto está mal. Esto está mal. No me fijé. Ok. Bueno, entonces déjenme corregir primero. ¿Sale? Se está acostando, y entonces el radio de giro en Y ahora es el de la X, entonces voy a utilizar este 287, entonces aquí sería 2.87, perdón, 2.78, perdón, 2.78 por 2, sería 2.78 por 2, entonces tendría 5.57, perdón, 56 pulgadas cuartas, que puse error sobre. Acá tendría 5.56. Entonces 5.50. Bueno, tengo la raíz. Raíz cuadrada de 5.56 entre
3.94. Entonces, este me da 1.18, 1879, sería 1.19 pulgadas. O sea, es lo que le decía, que coincide, ¿verdad? El radio de giro en Y con la, en este caso, ¿verdad? Coinciden por el hecho de que nada más estoy acostándolo, perdón, nada más estoy acostando y nada más estoy duplicando, ¿verdad? Las inercias y duplicando el área. En el otro caso, en el caso del Y, ¿verdad? Que es donde espero yo la mayor inercia, aquí sí voy a poner 4.37 más el área, que es 1.97, pero en este caso la distancia van a ser esta cantidad, esta distancia que tengo de aquí a aquí. Entonces, si este es 4, aquí serían 2, y acá de este lado son 3, sería 1.5. Entonces aquí serían 3.5. Esta distancia sería 3.5 pulgadas. Okay. Entonces, déjame ponérselo aquí. Entonces sería 3.5 al cuadrado, y luego todo esto por 2, porque son dos perfiles. Ok, entonces vamos a ponerlo, sería 4.37 más 1.97 por 3.5 y por 3.5, y luego por 2 me daría 57. Eso este es muchísimo. Da 57 cerrados con 7.0 pulgadas cuartas. Y entonces el radio de giro en Y me da 57 entre 3.94 raíz cuadrada. 57 entre 3. Raíz cuadrada de 57 entre 3.94. Esto me da 3.80. Okay. Listo, entonces ya tengo las propiedades geométricas. Espero no haberme equivocado nada. Con esta información es más que suficiente ya para poder hacer el cálculo. Entonces vamos a directamente a trabajar. Vamos a empezar primeramente por checar la esbeltez local de los elementos, a ver si no tenemos problemas de esbeltez, porque están muy delgaditos. Entonces, este sería 12.2. Esbeltez local, y entonces vamos a tener, acuérdense, vamos a utilizar, como no tenemos propiamente el perfil, vamos a tener que utilizar la sección B41, la tabla B41A, ok, para el caso de los atizados, y vamos a utilizar el HSS, ¿verdad? El que sería paredes de HSS rectangular. Entonces vamos a utilizar el caso 6, con un lambda R de 1.40, raíz de E entre F y E. Aquí sería 1.40 raíz de 29.000 entre 50. Entonces 29.000 raíz cuadrada de 29.000 entre 50, y luego por 1.40. Entonces esto me da 33.7. ¿Sale? Y esto lo voy a comparar contra lo que teníamos acá, contra las lambdas que teníamos aquí. Lambda W, por ejemplo, en el caso de lambda W, que es la crítica, sería 26.7. Entonces 26 para alma
tenemos 26.7 menor que 33.7, y para patín tenemos 20.1 menor que 33.7. Entonces, en ambos casos serían no esbeltos. Y puesto que son no esbeltos, entonces vamos a ir a la tabla E11. Y usted va a ver que no tenemos ese caso. No tenemos ese caso, pues digamos que completo, ¿no? O sea, nos aparece ahí. Déjame buscárselo. Aquí está. O sea, lo más aproximado sería, por ejemplo, pero también tenemos ¿de acuerdo? Pero bueno, son elementos, es un elemento, ¿cómo se dice? Pero es un miembro que es armado, ¿verdad? Es un miembro armado, entonces vamos a revisar las secciones 6 y además vamos a revisar como si fuera un HSS, ¿de acuerdo? Bajo la sección E3. Entonces vamos a utilizar pandeo flexionante. Checamos que es pandeo flexionante, que es la sección E3 más E6, ¿verdad? Lo tenemos que calcular puesto que es armado, ¿no? Sección armada. Por ser sección armada, ¿no? Entonces vamos a calcular en un 12.3 la relación de esbeltez. La relación de esbeltez, y esta relación de esbeltez va a ser KX LX entre RX, ¿okay? Y acá de este lado KY LY entre RY. Entonces, en ambos casos, como es una armadura, pues va a ser 1. Asume que también el strut está conectado como si fuera un articulado. Pero la longitud sí cambia, ¿de acuerdo? Tenemos 14.17, bueno, 4.17, que en pulgadas no lo tengo, déjame ponerlo en pulgadas. 4.17 por 12 me da 50. Serían 50 pulgadas, aproximadamente 50.04, y acá de este lado 25 por 12, me da 300 pulgadas. Entonces acá tendríamos, que le dije, 50 y 30. Aquí entonces tendríamos 50, aquí tendríamos, perdón, 300, y acá de este lado los radios de giro de las propiedades geométricas que sacamos sería 1.19, y acá de este lado tendríamos 3.8. Esto me da 42. Y acá de este lado sería 300 entre 3.8. Esto me da 78.95. O sea, podemos decirle que es casi 79. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que vamos a utilizar. Este es el crítico. Pero además tenemos que calcular un 12.4, una relación de esbeltez modificada. Y entonces, miren, lo que vamos a hacer es primeramente calar, ¿sale? Que en cada uno de estos conectores, aquí haga de cuenta que tenemos un conector, ¿verdad? En este punto, aquí este otro punto tenemos un conector, aquí este otro punto tenemos un conector. ¿Por qué? Porque en la misma diagonal, si la misma diagonal
o también la misma, el mismo vertical o el montante, sirven como ¿cómo se llama? Como un conector, ¿de acuerdo? Y un conector que es soldado, además está soldado, porque así lo vamos a hacer, ¿verdad? De modo que digo, sí podemos meterle tornillos, pero no es lo más conveniente, entonces generalmente lo hacemos soldado, ponemos soldadura en estos extremos, aquí si quieres se lo muestro, generalmente acomodamos soldadura aquí, y generalmente acomodamos soldadura acá de este lado en las cuatro esquinas, ¿de acuerdo? Generalmente acomodamos soldadura aquí, soldadura acá. Entonces va a estar propiamente soldado. Y entonces, por lo pronto, le digo, vamos a hacer que los conectores estén en estos puntos. Si no nos llegara a dar, pues vamos a poner un punto intermedio. Aquí en esta zona. ¿Sale? Considerando este punto por la mitad de 1.27, ¿de acuerdo? Entonces, cada conector individual, entonces siendo una sección armada, ¿sale? Revisamos si trabajan en conjunto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que vamos a hacer sería obtener el A entre RI, que en este caso el A entre RI serían la longitud esta que acabamos de calcular, estos 50 pulgadas en 1,27 metros, 50 pulgadas, que es la longitud de cada uno de estos elementos individuales, ¿verdad? O sea, de cada uno de estos, pero vamos a utilizar el radio de giro menor de todas estas, que serían el 1,19, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener aquí, como decía, 50, ¿qué es eso? 50, y el radio de giro menor individual, que sería 1.19 pulgadas. Pues esto me va a dar 50 entre 1.19, me da 33.6, lo voy a poner, 33.6. Este 33.6 lo vamos a comparar contra 3 cuartos del KLNR que domina, que sería 79. Entonces tendríamos 3 cuartos de KLNR, es 3 cuartos de 79. Y eso, como le decía, tiene que ser mayor que el A entre RI. Pues es 3 por, bueno, 0.75 por 79. Esto me da 59.3. Entonces, comparando estos dos, pues tenemos que 33.6 efectivamente es menor que 59.3. Por lo tanto, ok, trabajan juntos y ok. O sea, la separación A está bien, ¿de acuerdo? En dado caso que no nos dé, tendríamos que ponerle conectores intermedios. Ok. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la modificada, puesto que tenemos, puesto que la conexión, los conectores son soldados. Ahora, no le dije, pero generalmente cuando tenemos conectores, es importante que le diga esto, porque generalmente cuando tenemos ángulos sí podemos meter tornillos, pero cuando tenemos PTRs es complicado, ¿de acuerdo? Entonces lo que generalmente se usa aquí en estos casos son pedacitos de PTR. Es decir, usted va a tener aquí los PTRs, dado caso que no los hubiera dado, ¿de acuerdo? Y acá tendría el otro PTR.
Estos continúan, aquí están los PTRs así, ¿verdad? Y entonces le tendríamos que meter un pedacito de PTR aquí entre los dos, como si fuera la diagonal, pero este es un cachito, más para que acomode. Eso sería el de este, y acá de este lado estaría la diagonal, ese sí va hacia abajo, ¿no? La diagonal o el montante, ¿no? ¿Sabe? Y acá estaría la otra diagonal, por ejemplo. No sé si me explique. De tal manera que entre diagonal y diagonal, o diagonal o montante y montante, debe de haber un pedacito de PTR. Eso sería cómo reducirlas, ¿verdad? Porque le digo, conector, pues no podemos, estaría muy complicado, ¿no? En el caso de ángulo, pues sí, no se podría hacer. Entonces, bueno, ahí está. Este sería el cálculo que tenemos que hacer. Entonces vamos a terminarlo. Entonces, puesto que los conectores son soldados, vamos a la sección E6. Un segundito. Ahora pasé. Aquí está. Entonces, dice conectores intermedios que sean soldados o que sean por medio de conectores pretensionados. Entonces vamos a checar esta relación de 40, ¿no? En nuestro caso, pues ya aquí ya nos dio menor que 40. Entonces, y siendo que A entre R y I es menor que 40, entonces KL en R modificada, ¿sale? Porque tiene este caso, es igual a la original, o sea, no hay que agregarle nada, no hay que hacerle absolutamente nada, ¿sale? Que se me hace raro, porque generalmente vamos nomás revisar que todo esté bien. Aquí sería 1.19, acá a este lado son 50. Bueno, nomás para estar seguro, ¿no? Que no pasa nada. No nos falló nada. Aunque no me equivoqué en algo. 50 si son, 50 por 2.54. Que son 1.27 de hecho. Entonces, bueno, pues así nos dio. Entonces nos da menor que 40, por lo tanto es igual que el original. Si me equivoqué en algo, pues ahí me dicen, ¿no? Y lo corregimos. Entonces, nos da igual que el original, por lo tanto, para este caso nos va a dar 79. O sea, tenemos uno de 79. Y entonces lo que vamos a hacer sería calcular la capacidad. Calcular la capacidad a compresión en base a la sección 12, perdón, a la sección E3. 5, entonces sería capacidad por bandeo flexionante. Capacidad por bandeo flexionante. Esto es basado en E3, cuyo límite es 2 puntos 4.71 raíz de entre F y 4.71. 4.71 raíz de 29.000 entre 50.
Esto me da, como lo hemos visto, 113. Y entonces el 79 es menor que el 113. Entonces FCR es igual a 0.658 a la FY entre FE, todo por FY. Déjenme si quieres se lo muestro de todas maneras. Digo, no es necesario porque lo hemos hecho ya varias veces, pero aquí está E3. Entonces nos da que 79 es menor que 113, por lo tanto esta sería la ecuación. Pues listo, entonces vamos a calcularla. Donde FE es igual a pi cuadrada E entre K ln R al cuadrado. Aquí tendríamos pi 29.000 entre 79 al cuadrado. Esto me dio 45.86 KSI. Y entonces el esfuerzo crítico FCR es igual a pues lo que me dé 0.658 de 50 entre 45.87 86, perdón, tengo que redondear, pero no es 86 y por 50. Bueno, entonces sería 0.658 a la 50 entre 45.86. Esto me da 0.63 y luego por 50 me da alrededor de 32. 31.7 KSI. Ese sería mi esfuerzo. Nótese que ya este de I es, digo, si todavía lo multiplicara por 0.9, ¿sale? Me da 28.5. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar un poco sobrado. ¿Sale? Ahí ya me va a cumplir. Puedo decir que ya puedo cumplir. De todas maneras, voy a hacer el cálculo. Entonces, la capacidad nominal es 2 puntos. Entonces sería capacidad nominal es igual a AG por FCR, el área por el esfuerzo. Y entonces el área me dio 3.94. Y aquí me dio 31.7. O sea, tengo todavía área adicional, más aparte lo que ya me había calculado. Entonces 31.7 por 3.94, la capacidad me da 124.9, eso serían kips. Y entonces ya la capacidad de diseño es 2 puntos, y entonces ya con fin esto me da 112.4. Estos son kips. ¿En qué porcentaje ando yo trabajando? Entonces, actuante sobre resistente sería PR sobre FIPC, perdón, sobre FIP sub índice N. La carga actuante nos dio 94.7 sobre 112.4 entre 112.4. Esto me da 0.84. ¿Sale?
que está ligeramente sobrado, ¿verdad? O sea, dijimos que entre punto 85 y punto 9 debe de andar. Yo pudiera hacer una siguiente iteración tratando de buscar que se acomode al punto 9, ¿verdad? Dejarlo un poquito más cercano. ¿Cuál sería la siguiente iteración? Por ejemplo, andamos buscando un esfuerzo, me dio este de 10, este de 12.72, sale el siguiente que pudo haber utilizado, que se me hace que es una mejor opción, sería por ejemplo el 11.50, el verde. Ese pudiera ser una mejor opción. Vamos a intentar a corregirlo, ¿no? Hacer una segunda propuesta para ver cuál de los dos nos queda mejor. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer lo mismo, o sea, ya voy a dejar que es 11.5. Voy a anotar las propiedades geométricas, inercia, radio de giro, inercias y radios de giro, y voy a calcular la propiedad geométrica. Entonces, aquí como está, lo podemos dejar así como está, pudiéramos dejarlo, ¿sale? Pero le digo, yo voy a hacer tratar de buscar una optimización, ¿no? Algo un poquito mejor. Algo un poquito mejor. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces como un 12.6, un rediseño, ¿no? Un rediseño. Es una segunda propuesta. Hacemos entonces una propuesta de 2 PTRs 4x3 verde con un espesor T de 3.4 milímetros. ¿Sale? Las propiedades, déjenme, lo voy a anotar aquí igualito. No va a tardar mucho, yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, el área de uno solo es 11.5. La inercia en X y el radio de giro en X. Acá de este lado también tengo el radio de giro bueno, la inercia en Y. La inercia en Y y el radio de giro en Y. Bueno, vamos a ver entonces anotarlos. Entonces tendría 165.76, 165.76, 165.76. Luego el radio de giro es 3.8. 3.8. 3.80, estos son centímetros cuartos, centímetros. Voy a pasar también a pulgadas. El radio de giro la inercia son 105.73. 105.73 centímetros cuartos y acá sería 3.03 según lo que vi. Bueno, entonces vamos a ponerlos en pulgadas. 11.5 entre 2.54 y entre 2.54. Estos son individuales, no se les olvide. Individual, 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 individual. Entonces esto me da 1.78 pulgadas cuadradas. Acá de este lado sería 165.76 entre 2.54. Voy a ponerlo así en la cuarta, a ver si me da bien. Esto me da 3.98. .80 entre 2.54 me da 1.50. Tendríamos 105.73 entre 2.54 a la cuarta. De hecho me da 2.54.
luego tengo 3.03 entre 2.54, eso me da 1.19. Muy bien, la propuesta de inercias. Entonces ahora las propiedades geométricas. Manteniendo esto mismo, es decir, que están acostados y que hay 3 pulgadas entre ellos, ¿no? Entonces, sin olvidarnos, aquí tenemos que la inercia gruesa, perdón, el área gruesa es igual a 1.78 por 2, 1.78 por 2. Esto me da 3.56 pulgadas cuadradas. Nótese que originalmente necesitábamos, pero como un estimado, ¿de acuerdo? Como un estimado necesitamos 3.79, ahorita estamos proponiendo 3.56. La inercia en X es igual, y aquí acuérdense que el acostado es el importante, es decir, este sería 2.54 más 0, le voy a poner así, y esto sería por 2, entonces sería 2.54 por 2 me da 508 pulgadas cuartas, y el radio de giro en X sería lo mismo entre 5.08 entre 3.56 me da 1.19. Luego la inercia en Y, ese sí es este 3.48 más el área que es 1.78 por la distancia que es 3.5 al cuadrado y luego por 2. Tenemos dos perfiles. 3.48, perdón, 98, me equivoqué. 98 más 1.78 por 3.5 por 3.5 y luego por 2, y esto me da 51.57 pulgadas cuartas. Finalmente el radio de giro en Y, la raíz cuadrada de 51.57 entre 3.56. Y esto me da 3.80. ¿Sale? No sé qué diferencia haya entre los que originalmente propusimos. 380, 57. O sea, hay más o menos, ¿verdad? De hecho nos da lo mismo. Entonces quiere decir que aquí no sé si valdrá la pena, pero el lambda, por ejemplo, el lambda, aquí valdría la pena poner lambda W, que es el crítico. Sería el 10.16 entre el espesor, que creo que es 0.34. Bueno, para este caso, que es el verde, 3.4. 0.34. Entonces aquí tendríamos 10.16 entre 0.34. Eso me da 29.88. Sale comparado contra lo que teníamos acá para lambda R, que ya lo habíamos revisado, que nos dio 33.7. Todavía seguimos dentro de. Todavía no tenemos problemas de esbeltez. Entonces vamos aquí, si quiere poner aquí, por ejemplo, este es el rediseño, aquí le voy a poner un subtítulo más que es esbeltez local, y aquí entonces tengo que lambda R es igual a 33, ¿qué no veo? Es lo mismo, ¿no? Es nomás copiar 33.7
33.7. Y este de aquí es mayor que 29.9, por lo tanto no es verde. Aquí le voy a poner con otro color para distinguir que estamos con un subtítulo aquí. Luego de la esbeltez local tenemos que calcular la relación de esbeltez. Relación de esbeltez, aquí tendríamos entonces que utilizar KXLX entre RX, KXLX entre RX igual, y acá de este lado KYLY entre LY igual, y son unos, es 1 que multiplica A, y aquí tendríamos entonces el radio de giro, déjenme lo busco, perdón, la longitud 50 y 300, ¿verdad? 50 y 300. Sí, 50, 300. El radio de giro en X sería 1.19 y el radio de giro en esta otra sería 3.80, de tal manera que nos va a volver a dar lo mismo, ¿no? O sea, seguimos teniendo lo mismo, 50 entre 1.19, eso me dio 42, y acá de este lado nos dio 79, ¿no? Entonces tendríamos 300 entre 3.80, eso me da, digo, 79. Entonces vamos a checar nada más que, digo, no deberíamos de tener problemas con la modificada, pero nada más habría que checarlo. Relación modificada. Relación modificada. Entonces nada más sería A entre RI. Entre RI. En este caso tenemos, como les decía, 50 entre RI. RI nos dio... RI el menor nos dio 1.19 otra vez. Aquí tendríamos 1.19. 50 entre 1.19. De hecho aquí yo me equivoqué, se me hace, ¿no? 42. De hecho aquí me equivoqué yo, se me hace. Pero bueno, no importa, aquí se me hace que se me hace raro aquí que me había dado esto, ¿eh? Aquí me dio 33, pero ahora me da acá 50. Nada más hay que corregir, porque sí afecta, ¿no? Sí afecta un poco. Déjenme 50 entre 1.19. Nuestro cálculo, aquí sería 42. Eso se me hacía raro, dije pues 42. 42.02. Acá de este lado, también como le decía, de este lado también sería 42, pero es menor que 59.3, por lo tanto ok, o sea, están trabajando en conjunto. Acá de este lado entonces sí es mayor que 40. Sí es mayor que 40. Ok. Y entonces aquí tendría yo que corregir, déjenme lo corrijo, porque no es igual que el original, sino que tenemos que hacerlo de la raíz, ¿no? Aquí la raíz cuadrada. Por eso había dado raro que me había dado así. Pero bueno, aquí tendríamos entonces KLNR original. Como es soldado, como son soldados, sería KI por A entre RI al cuadrado. Y acuérdense que para los otros casos, ¿sale? Déjenme ir a la sección E6, nada más para corregir eso, porque si es un problema. Sobre todo para que tenga los problemas completos, ¿no? Bien. Entonces aquí no tenemos ángulos, no tenemos canales, tenemos el caso de los otros casos, ¿no? Punto 86. Entonces esto nos daría punto 86, el KI nos da punto 86 y tendríamos que calcular esto, ¿no? Entonces aquí tendríamos 79, 79 más 0.86
por 42, que fue lo que nos dio. Aquí sí nos va a cambiar, esperemos que no tanto, pero bueno. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? A ver, con razón dije, pues, ¿qué pasó? 79 al cuadrado más 0.86 por 42 y luego esto al cuadrado. Y luego se cierra el paréntesis. Entonces me da 86.7. Este sería 86.7. Seguimos teniendo esto. Aquí sería 86.7. Fíjense. 86.7. Perdón, 86.9. 86.9. 86.7. 86.9, 86.9. Sale. Y entonces aquí sí me va a cambiar. Y le voy a poner 86.9 cuadrado. Entonces 3.1416 por 3.1416 por 29.000 y entre 86.9 y otra vez entre 86.9. Esto me dio 37.90. ¿Qué tanto cambia? No lo sé. Vamos a checar aquí a ver qué tanto cambiaría. A lo mejor nos va a dejar exactamente en lo que queríamos llegar. 37.90. Sería 50 entre, bueno, perdón, sería 0.658 a la 50 entre 37.90. Y luego por 50, esto me da 28.78. 28.78. Pues si le tomamos algo y luego tendríamos aquí entonces 28.78. Y de hecho nos va a dar muy apenas 28.78. Esto me da, a ver, 3.94 por 28.78. Sería 113.4. Y luego, acá por este lado, aquí ahora tenemos 113.4 por 0.9. Esto me da 102. Pues 1, pudiéramos decir, punto 1. Acá entonces tenemos 102. Y no nos da punto 84, nos da un poco más. Será 94.7 entre 102.1. Fíjese, me da mayor, 92.3%. O sea que, pues pudiéramos decir que está de hecho un poquito arriba, ¿no? El rediseño lo voy a completar, nada más para teniendo, digo, final de cuentas es otro intento. 40, aquí me dio 42. Aquí entonces, esto me da, acuérdense que tenemos el otro efecto de 3/4 de este 79. Entonces, 0.75 por 79 me da 59.3. Entonces, este 42 es menor que 59.3, por lo tanto, ok. La distancia A es adecuada. Y luego vamos a tener entonces siendo soldados. Vamos a checar nada más el tiempo. Muy bien. Siendo soldados, y con A entre RI mayor que 40, entonces tenemos que KLNR modificada es igual a la raíz cuadrada de KLNR original al cuadrado más KI
A entre RI al cuadrado. Entonces nada más sustituimos aquí raíz cuadrada de, aquí tendría 79 al cuadrado más 0.86 por 42. Esto sería al cuadrado. Está. Y listo, nada más sería calcular. Déjame hacer el cálculo. Es cuadrada de 79 al cuadrado más 0.86 por 42. Esto también sería el cuadrado. Pues esto me da 86.9, que es igual a lo que me dio arriba, 86.9. Está 86.9. Y entonces la capacidad flexionante por pandeo flexionante, ya no voy a hacer lo del límite, ya sé qué es lo que me da. Pandeo flexionante nada más tendría que calcular FE. FE es igual a pi cuadrada E entre KLNR al cuadrado. Entonces aquí tenemos pi cuadrada 29.000 entre 86.9 al cuadrado. Y si me dio igual, yo creo que aquí lo podemos copiar para no tener que andar batallando. Esto me dio 37.9 KSI. Y entonces FCR me va a dar lo mismo porque es la misma ecuación, ¿verdad? Este sería 50 entre 36. Lo voy a poner como quiera, 0.658 de 50 entre 37.9. Esto sería por 50 y me dio la capacidad, me dio 28.78. Finalmente, la capacidad nominal, que sería el área gruesa por FCR, es el área que teníamos acá, que yo digo que ya no me va a dar probablemente. Ya no me va a dar. Este sería 1. Esta es la propuesta de rediseño. Me dio 3.56. 3.56 por 28.78. Si me va a dar muy apenas. 3.56 por 28.78. Esto me da 102.40.5, lo voy a poner. Y ya con phi me da 92.2 kips. Y entonces ahora sí, capacidad actuante, o bueno, pudiéramos hacer, lo voy a hacer como quiera, nada más para que cheque. Pero alguna vez lo platiqué, 94.7, aquí ya es mayor, aquí este es menor que 94.7, por lo tanto no cumple, no pasa. ¿Y en qué porcentaje no pasa? Pues tendríamos que tener PR sobre phi, capacidad nominal. Entonces tendríamos 92.2, perdón, al revés. 94.7 entre 92.2. Por muy poquito, ¿no? 94 entre 92.2. Esto me da 1.03. O sea, estoy excedido en un 3%. Por lo tanto, no cumple. O sea, si es un diseño nuevo, diríamos que no cumpliría. Pero como si fuera una revisión, podríamos decir que, bueno, pues los factores de seguridad y todo lo demás pudiéramos hacerlo cumplir, ¿no? Entonces, definitivamente el resultado, aquí como un resumen, ya el resumen
Esto lo hicimos prácticamente de más. Si lo hubiéramos hecho bien al principio no lo hubiéramos tenido que hacer. Entonces 12.7, en resumen, sale la sección óptima para la cuerda superior es 2 puntos, y entonces serían 2 PTRs de 4x3 amarillo. De 4x3 amarillo, ¿sale? Y entonces estas son las dimensiones, aquí se las voy a poner. Ya es el resultado final. Esto tendríamos que hacerlo, pues a lo mejor en un planito, pero ya con la sección completa, ¿verdad? No nada más esto, sino incluyendo las cuerdas, perdón, la otra cuerda, la diagonal, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos que hacer completo. Esta es 4 pulgadas por 4 pulgadas por 3 por un espesor de 3.8 milímetros, y también la separación esta serían 3 pulgadas. Y ¿qué más? Se me olvidó. Nada más, eso sería todo. Esa sería la dimensión, ¿verdad? Yo lo pondría aquí con todo en milímetros inclusive, ¿no? Aquí yo no lo pondría en pulgadas. Aquí tendríamos 3 por 2.54, serían 76.2 milímetros. Puede que los planos vayan milímetros, este ya para construcción, ¿no? 4 por 2.54, serían 101.6 milímetros. Aquí también lo mismo, serían 76.2 milímetros. Aquí de este lado serían 101.6 milímetros. Yo creo que todos estén milímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces tenemos casi tiempo, todavía nos hace falta, yo creo que a lo mejor unos 10 minutos más. Aquí quedaría la parte de diseño. Entonces vamos a encargar la evidencia. Evidencia. Un segundo. Sí, entonces es evidencia 5. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner rediseñe el problema, más dicho, la armadura, o más dicho, la cuerda superior de la armadura del problema 12. La armadura del problema 12, considerando dos ángulos de lados desiguales, los ángulos de lados desiguales, los ángulos de lados desiguales, A0, ASTM, A36, con un FY de 36 casi. Ok. De la siguiente manera. O sea, acomodados de la siguiente manera. Ahí sería acomodados de la siguiente manera. Lo voy a borrar. Entonces va a ser una propuesta, usted lo va a definir igual. Acomodados
¿Okay? Entonces, como les decía, lo va a hacer más o menos igual, pero ahora lo va a hacer con ángulos, es decir, lo va a quedar ahí. Este es un ángulo. Siga manteniendo 3 pulgadas entre ángulos, ¿de acuerdo? Pensando que a lo mejor le pudiéramos poner, por ejemplo, una combinación entre PTRs y ángulos, o pudiéramos dejar un ángulo ahí, ponerles a lo mejor una placa, o mejor, ¿sabe qué? Déjelo pegado, para que sea más como el problema 11 que hicimos, considerando una separación de media, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer, aquí vamos a poner una placa de media que nos va a servir como conexión, ¿de acuerdo? Esto sería más grande, pero es una placa que no debe de considerar en el área igual como yo le hice, ¿de acuerdo? Aquí entonces de aquí es media, asumiendo que es bajo la peor condición que tenemos media, y por supuesto va a ser un lado L1, este es el L2 y este es el espesor T. ¿Ok? Y entonces el ángulo va a ser L1, ¿verdad? Entre paréntesis, por L2, serían 2L, ¿verdad? Por L2 por un espesor T, ¿sale? Donde L1 tiene que ser mayor que L2, ¿de acuerdo? Por lo mismo que habíamos dicho de las inercias, acuérdense que en nuestro caso, el pandeo va a ocurrir en el lado, bueno, generalmente ocurre donde tiene mayor longitud, ¿verdad? Donde tiene mayor longitud, y entonces en este caso la mayor longitud la tenemos en el eje de las Y. Entonces este sería el eje de las Y. ¿De acuerdo? Entonces haga de cuenta que es el mismo problema del 11. ¿Sale? Usted va a utilizar más o menos lo mismo que vimos en el caso del 11, con la diferencia de que los ángulos van a estar ahora acostados, ¿no? Pero por supuesto que, por ejemplo, la coordenada ¿cómo se dice? La coordenada del centro de cortantes es exactamente aquí a la mitad de este espesor y exactamente aquí en 0. Es decir, x0 es igual a 0. ¿Sale? Y y0 pues hay que calcularlo, ese sí es diferente de 0 y valdría esto, ¿no? Que no batalle, ya se lo estoy dando. Entonces exactamente al centro del espesor del patín. Bueno, entonces esa sería la evidencia. Esa sería la evidencia que tenemos que hacer. Prácticamente hasta aquí la vamos a dejar. Yo creo que por ahí para no avanzarnos de más, lo siguiente que vamos a ver es solamente como para explicar, esto sería ya para partir de la siguiente sesión, y para que lo vaya checando, que le dé una leída al apéndice 7 del ISC 360-16, pero no es el apéndice 7, sino es el comentario del apéndice 7, ok, es el comentario, ¿sale? Porque lo que vamos a hacer es calcular las K para por ejemplo, algún sistema o un edificio. Vamos a calcular los valores de Kx y Ky, ¿okay? Y entonces vamos a calcular la capacidad de un edificio, de una columna de un edificio en base a esas K, ¿verdad? Con los nomogramas que tendríamos pendiente. Entonces vamos a hacer, esto sería lo último que vamos a ver de esta fase de tensión y compresión. Lo próximo que vamos a entrar sería la parte de flexión. Se les va a encargar una evidencia más a esto. Se va a encargar calcular la capacidad de compresión de una columna. Y ahí vamos a quedar. Aquí después de este tema veríamos el examen, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que por ahí en la siguiente semana debemos estar definiendo ya esto del examen. Bueno, gracias por asistir, nos vemos, hasta luego.